van a ser importantes para no reaccionar contra los alimentos, para no reaccionar contra las bacterias comensales y para no reaccionar contra nuestros propios antígenos. Y algunos de los mecanismos para la producción de estas células T reguladoras tienen que ver con la producción de los metabolitos de estas bacterias comensales sobre algunos componentes dietarios, con algunas vitaminas que son inmunomoduladoras y que ayudan al crecimiento de las células T reguladoras, entre ellas la vitamina A y la vitamina D. Y ya lo que producen estas células T reguladoras va a bloquear a las respuestas de tipo TH17, que son proinflamatorias. Entonces, vamos a ver esto con detalle, pero en esta laminita, que es uno de los artículos que les pasé, se resume en gran medida mucha de la importancia de la generación de las células T reguladoras y por qué es importante las bacterias comensales. Entonces, vamos a detenernos un ratito en esto de las bacterias que están en el intestino. ¿Por qué son importantes? Bueno, se sabe que en ausencia o en ambientes de esterilidad podemos llegar a morir por una hiperactivación del sistema inmunológico. Entonces, normalmente, nosotros vamos a colonizar nuestro tracto gastrointestinal en el momento del nacimiento y con la lactancia. Entonces se va a colonizar de bacterias comensales todo el tracto gastrointestinal y muchas mucosas. Y lo que van a producir estas poblaciones, pues nos va a mantener sanos, ¿sí? No solamente son bacterias, son muchos organismos, pero los más estudiados son las bacterias. Entonces, ahí también hay virus, hongos, protozoarios y otro tipo de bacterias. Pero bueno, las bacterias son las más estudiadas. Y aquí les paso unos datos interesantes. El peso estimado de nuestros microbiotas en el intestino es de 1 a 2 kilos. 95% de ellas corresponden a bacterias. Toda esta superficie se estima que está en el tracto gastrointestinal. Y bueno, las bacterias son pequeñitas, ¿no? Pero son bastante importantes porque nos ganan en una relación 10 a 1. O sea, tenemos más células bacterianas que células humanas en todo nuestro cuerpo. Entonces, de ahí viene una de la importancia de qué tipo de alimentos son esenciales para la salud de ellas, porque mucho de lo que ellas van a producir cuando se están alimentando bien, por así decirlo, pues va a impactar en la salud de todo mi sistema. Y bueno, otro concepto que hay que entender es que el microbioma no es estático, el microbioma va a oscilar y va a cambiar en sus proporciones de bacterias durante la vida, pero una de las más importantes, bueno, va a ser durante la lactancia, porque eso va a determinar, pues, es como la primera siembra de bacterias en el tracto gastrointestinal y de hecho va a venir de ahí la maduración del sistema inmunológico y del tracto gastrointestinal. Y esto lo vamos a ver en la fase, pues, de lactancia materna y todo lo que impacta en este sistema. Pero bueno, cambia en todas las etapas de la vida, cambia el microbioma, ¿sí? Y también cambia dependiendo de nuestra dieta, de nuestro estilo de vida, si tenemos alguna enfermedad, con el uso de fármacos, antibióticos, probióticos, prebióticos, nuestra actividad física. También, por ejemplo, los edulcorantes, ojo con eso, revísenlo. Los edulcorantes hacen cambios en la composición del microbioma y afectan la salud. Y bueno, un sinnúmero de cosas. Es algo que va a estar cambiando, pero el estilo de vida y la dieta son de las mayores agentes que determinan la composición. Y bueno, hay miles de bacterias, pero las podemos organizar en algunos grupos y las más importantes van a ser los firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias. Y una de las cosas más importantes es que en su totalidad todas estas bacterias van a sumar a 3.3 millones de genes. Y nada más para que tengan algo con qué comparar, bueno, eso 100 veces más que nuestros genes como humanos. ¿Y qué es lo que nos brinda esta capacidad? Pues es básicamente biosíntesis. O sea, mucho de lo que van a estar produciendo esas bacterias con ese material genético
Va a ser importante para nuestra nutrición, para las funciones metabólicas, digestivas, de desintoxicación, para la síntesis de vitaminas y bueno, aquí lo que vamos a ver en más detalle es para la homeostasis inmunológica. Pero lo que van a estar produciendo estas bacterias cuando se estén alimentando aquí, pues va a impactar en todos los sistemas, en el sistema nervioso central, en cómo se comporta nuestro intestino y también, bueno, en la homeostasis del sistema inmunológico. También tienen que ver con algunos ciclos en hígado, en riñón, etcétera, etcétera. Y nos podemos extender, pero la clase se va a limitar a que él esté impactando en el sistema inmunológico. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo impacta la cantidad de bacterias o el tipo de bacterias que tenemos en nuestras funciones inmunológicas? Una de las más descritas es que si nosotros tenemos una buena ingesta de fibras dietarias, bueno, sabemos que esos son carbohidratos que nosotros no podemos digerir. Por ello, van a pasar intactos y van a ser fermentados por las bacterias. Y uno de los productos de la fermentación más importantes son estos tres ácidos grasos de cadena corta: el butírico, propiónico y acético. ¿Y cuál es la función de estos ácidos grasos de cadena corta? Bueno, se sabe que de hecho son esenciales para la diferenciación de las células epiteliales que van a estar en el tracto gastrointestinal. Entonces, la salud de estas células está en relación directa con la producción de estos ácidos grasos, porque muchos de ellos actúan como factores de transcripción para la lectura de los genes que le dan todas las capacidades a estas células, enterocitos y colonocitos. Y otra de las funciones que tienen es que van a hacer cambios en estas células T que le van a permitir, con la activación de estos receptores, que también hemos visto estos receptores en los ácidos grasos de cadena muy larga, DHA y EPA también tienen este tipo de receptores. Entonces, cuando hay la activación de estos por la presencia de estos ácidos grasos de cadena corta por los productos de fermentación de esta fibra, por nuestras bacterias probióticas, se van a liberar algunas regiones por acá en nuestro tracto, en nuestras células T, y se van a inducir los factores de transcripción FOXP3. Y estos son los necesarios para que esas células T se diferencien a células T reguladoras y nos produzcan muchas de estas citocinas antiinflamatorias y que tengamos tolerancia a las bacterias, a los componentes propios y que estemos modulando a todo el sistema inmunológico. También van a actuar sobre las células dendríticas, también tienen estos receptores, y estas van a promover también la diferenciación de las células T reguladoras. Y además, la presencia de estas células T, de estas células bacterianas, pues va a sufrir cambios. Si nosotros les damos de consumir esto que necesitan, bueno, ellas van a empezar a proliferar en número y en biomasa, y muchos de los componentes bacterianos van a ser sensados por, nuevamente, estas proteínas de membrana que llamamos TLRs, y estas también generan cambios en el comportamiento de estas células que también van a fomentar la producción de células T reguladoras. Entonces, la fibra dietaria, cuando hay bacterias probióticas, nos va a producir estos tres ácidos grasos, y la biomasa también en conjunto nos va a producir la generación de células T reguladoras. Entonces, una de las cosas que hay que recordar. Y bueno, ¿cómo sienten nuestras células la presencia de estas bacterias comensales? A través de los TLRs que ya habíamos visto. Los más importantes, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 9. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, de entrada están por todo nuestro tracto gastrointestinal y colon. Y lo que van a estar induciendo es la expresión de la proliferación. Entonces, la presencia de estas bacterias es esencial para la activación de estos receptores en nuestras células, son los TLRs, y eso hace que proliferen, pero también que expresen estas proteínas de unión. Esas proteínas de unión son las que enlazan a una célula con otra. Entonces hacen que nuestro intestino sea impermeable, que la barrera no esté comprometida. También hacen que maduren las células y que produzcan las secreciones. Entonces, mucho de lo que se